Perfecto. Bueno, pues en principio agradeceros a todos los asistentes en el día de hoy, tanto los que están aquí físicamente como los que están en sus casas o en sus despachos. Asistencia, agradecer al colegio esta invitación para poder de alguna manera trasladaros pues lo que yo llevo ya desarrollando durante unos años y empezar un poquito a darle forma, ¿no?, a este mundo que nos llega de los microorganismos. Va a ser una clase una clase muy genérica, porque quiero que en principio no es el punto de conocimiento que podéis tener cada uno de vosotros, pero sí que considero que debemos de tocar el arranque para conocer la forma en la que trabajan, la forma en la que tenemos que utilizar este tipo de productos y que sea una cuestión, digamos, muy básica, pero que al final vamos avanzando y en próximas exposiciones pues podremos ya concretar en algunas cosas mucho más quizá interesantes pero va a ser más genérica que otra cosa. Bien, bueno, pues empezamos. El mundo de los microorganismos hoy en día no solamente está en la agricultura, hay un montón, digamos, de desarrollo ya que se está trabajando a nivel de sanidad, a nivel de tema farmacéutico, a nivel de biocombustibles, alimentación, compuestos, que digamos que están ya instalados en nuestra sociedad hace muchísimos años, ¿vale? Hoy por hoy, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Que poco a poco la agricultura tenemos una necesidad de empezar a hacer un desarrollo para ver este tipo, digamos, de qué tipo de microorganismos son los que realmente nos van a favorecer y ayudar, ¿no?, en este trabajar con todos nuestros cultivos. Vamos a separar dos partes en la presentación. Una primera parte hablaremos un poquito de las generalidades de los diferentes tipos de microorganismos que hay, bacterias, hongos, levadura, la importancia de los mismos y luego lo aplicaremos ya a nivel de cultivo para que veamos un poquito los modos de acción que tienen tanto a nivel de cultivo como a nivel de todos los patógenos y enfermedades que tienen los cultivos. ¿Vale? La segunda parte, la primera ya la hemos hecho, entraremos un poquito más en acción en un tipo de bacterias, que ya os hablaré después, endófitas, que estamos desarrollando hace muy poquito y estamos viendo muy buenos resultados a nivel sobre todo de problemas de enfermedades, temas de hongos y demás. Productos, composición, beneficio, utilización, ensayos en campo, con todo lo que se ha hecho, comparado con productos químicos, para que veamos de alguna manera la eficiencia, los resultados ante lo que actualmente tenemos y que estamos acostumbrados a trabajar. Y por último, pues bueno, al final de la presentación sí que os diría ir apuntando lo que tengáis y al final pues abrimos una media hora o lo que nos quede de ruegos y preguntas y comentamos cosas que hayan podido no quedar muy claras, ¿no? Empezamos con las generalidades. Bueno, hay que diferenciar los diferentes tipos de microorganismos que tenemos. Tenemos las bacterias, que son organismos unicelulares, muy pequeñitos, de 1 a 10 micras, ¿vale? Se reproducen por bipartición. Hay una gran infinidad de formas y variedades. Y los géneros más utilizados en agricultura pues son los que tenemos aquí abajo: Bacillus, Pseudomonas, Azotobacter, ¿vale?, Azospirillum, Rhizobium, etc. Lactibacillus, que este último es el que estamos ahora mismo también desarrollando mucho nosotros. Tenemos los hongos filamentosos, que al final son organismos pluricelulares de mayor tamaño, 10 a 100 micras, crecen en forma de filamentos, micelios, producciones diferentes tipos de reproducción, tanto vegetativa, sexual y sexual, y se forman con diferentes estructuras, ¿no?, conidios. Los géneros más utilizados hoy en día en agricultura, pues la Trichoderma, Sphaceromyces, Beauveria, Glomus, ¿vale? Esto es lo que más tenemos. Y luego las levaduras, ¿vale? Las levaduras son unos organismos unicelulares, tamaño celular entre 30 y 50 micras, se reproducen por gemación, principalmente, y tienen mucha importancia a nivel industrial y biotecnológica, ¿no?, como puede ser la Saccharomyces, que es la de la cerveza, Pichia y Clubberomyces. Vale, todos los microorganismos, al final, tenemos que pensar que es vida lo que tenemos, forma parte de la vida, ¿no? Entonces, todos ellos necesitan unos nutrientes para su crecimiento, unas temperaturas óptimas para multiplicarse y desarrollarle, un pH específico para bacterias y para hongos, donde digamos que ahí se reproducen de una manera mucho más potente, una actividad de agua, siempre necesitan una humedad o un líquido donde puedan también alimentarse, y el oxígeno en caso de ser aerobios para su multiplicación. Hablamos de necesidades en la multiplicación, en su crecimiento en campo, tanto en campo como a nivel industrial como en otro, pero hablamos ahora mismo en campo, ¿vale? El tiempo de duplicación con estas condiciones óptimas
pues estamos hablando de que en bacterias son 0,75 horas, se están reproduciendo, se están multiplicando de una forma exponencial, al fin y al cabo. Con lo cual, las bacterias son los microorganismos con mayor rapidez en su reproducción. Luego están las levaduras, que duplican de alguna manera el tiempo de multiplicación en torno a 1,5 horas. Por último, los hongos, ¿vale? Todos los hongos que hemos visto antes, que se van ya casi unas 3 horas aproximadamente. Y luego, para que tengáis un punto de comparación, una célula animal, una célula de nuestro cuerpo, requiere 24 horas para multiplicarse, ¿vale? Para que veáis un poquito el orden, ¿vale? El orden, digamos, de rapidez que tienen estos microorganismos. Hay que también decir una cosa. Estas son las condiciones óptimas, ¿vale? Estamos hablando de condiciones óptimas, que tengan su alimento, pero un microorganismo no deja de crecer si no está en estas condiciones óptimas. Por ejemplo, cuando llega el invierno, las temperaturas bajan, lo que hace es ralentiza su crecimiento. Le cuesta más multiplicar, pero no quiere decir que ya no siga trabajando, no siga estando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, siguen estando ahí, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, hay que pensar que cuando inoculamos un microorganismo, ese microorganismo se va a desarrollar en unas condiciones óptimas muy rápido, pero en unas condiciones menos óptimas estará latente muchas veces, otras con menor crecimiento, pero siempre quedará algo ahí. Siempre tendremos ya algo en ese punto de inoculación, ¿vale? El crecimiento, lo que hemos comentado antes, ¿vale? En este multiplicarse, en este crecer, los nutrientes más las condiciones, digamos, óptimas, al final lo que se genera, el microorganismo lo que hace es que se multiplica él, crece el ser vivo, pero en este proceso, digamos, de multiplicación, lo que está haciendo es formar una serie de metabolitos, de sustancias que va segregando, que va produciendo en esta multiplicación. Ahí tenemos unos metabolitos, que luego veremos mejor, primarios, y unos metabolitos secundarios, ¿vale? Unos actúan de una manera o se utilizan de una manera y otros actúan de otra manera y tienen otra finalidad. ¿De qué depende al final de la formación de estos metabolitos? Bueno, pues estos metabolitos al final va a depender de cada tipo de cepa. Una cepa son las diferentes formas que puede tener. Bueno, una cepa son las diferentes formas que puede tener una misma especie. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Un Bacillus subtilis. Tenemos de un Bacillus subtilis 3 cepas. Es decir, el Bacillus subtilis es el mismo, es la misma especie, pero son cepas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen algún gen diferente o tienen alguna característica diferencial en cuanto a forma, observable. Entonces, consideramos que son cepas diferentes. ¿Qué es la misma especie? Bacillus subtilis, correcto. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la cepa 1 tiene una acción diferente a la cepa 2 y tiene otra acción diferente a la cepa 3. Pero las 3 son la misma especie. Las 3 son Bacillus subtilis. ¿A qué se debe precisamente que cada una tenga una acción diferente? Pues precisamente a los metabolitos que son capaces de producir cada uno de ellos. En función de cada metabolito, al final produce una acción diferente en cuanto a qué? Pues en cuanto a la fijación, a la solubilización, a la producción de antibióticos, una puede producir más que otras, a la producción de auxinas, a la actividad antifúngica. ¿Con esto qué quiero deciros? Con esto quiero deciros que en función de la especie y en función de la cepa, vamos a conseguir diferentes acciones preventivas, protectoras o acciones directamente ante enfermedades, ante problemáticas. Mucha gente me dice, oye, es que el Bacillus subtilis de la marca X, yo lo he aplicado y no me hace lo que hace el Bacillus subtilis de la marca Y. Pues claro, cada uno tiene una cepa diferente con unas acciones diferentes. No podemos generalizar que todos los Bacillus subtilis actúan de la misma manera. Es un error. Es un error. Al final, por eso quería que esto lo tuvierais muy claro, porque al final el desarrollo que se hace en cada cepa, siendo de la misma especie, puede ser muy diferente a nivel, digamos, luego de conclusiones o de actuación, ¿vale? De actividad. Esto es importante. Lo que os decía antes, tenemos unos metabolitos primarios que producen, bueno, pues aminoácidos, enzimas, vitaminas, ácidos orgánicos, lácticos, ¿vale? Y unos metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son los que realmente nosotros aprovechamos y utilizamos en la multiplicación de estos microorganismos para responder a factores estresantes de la planta, tanto abióticos como bióticos. Bióticos, pues temperatura, climatológicamente hablando, sequías, como bióticos, es decir, producidos por cualquier agente causante, fúngicos, etc., ¿vale? Al final,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que estos diferentes cepas de estas diferentes especies de microorganismos los vamos a ir desglosando en función de qué, de que si uno me da un mejor manejo de plagas o me da un mejor regulamiento del crecimiento o me da un tipo de resistencia inducida específica que yo necesito para esto. Es decir, con todo esto al final catalogamos que un microorganismo, una cepa, sea capaz de ir hacia una dirección, hacia un problema que actualmente podamos tener en el cultivo. ¿Vale? Eso es lo que quería hablaros a nivel genérico, que conocierais un poquito lo que son los microorganismos. Vamos a entrar en la segunda parte, que es estos microorganismos, cómo actúan, qué medios utilizan cada uno de ellos para producir estas, digamos, estos efectos ante enfermedades, patógenos, etc. ¿Vale? Bueno, partimos de la base de que todos sabemos que al final un suelo fértil es un suelo equilibrado, un suelo que tiene un ecosistema muy variado, muy diverso, ¿vale? Y a la vez muy complejo. Hay una serie de interrelaciones que están ahí, que al final para nosotros son desconocidas completamente, porque al final actúan tanta infinidad, digamos, de factores que es muy difícil llegar a un entendimiento. Pero sí que tenemos claro que hay dos partes, ¿no? La parte, digamos, de los componentes abióticos de todo el ecosistema, minerales, aguas, sales, todo lo que necesitamos, digamos, sin vida para poder desarrollar el cultivo, y toda la parte de los componentes bióticos, pues, bacterias, hongos, algas, animales, vegetales, que pueda haber en el suelo, en la parte aérea, que al final también, digamos, que integra ese ecosistema, ¿vale? En el suelo, ¿vale? Para que vea, perdón, en el ecosistema, digamos, del cultivo, nos encontramos con diferentes tipos de microorganismos, ¿vale? Los tenemos aéreos, es decir, los que están en la parte aérea, ¿vale? En la superficie del vegetal, son los epífitos, o los que hay en el interior, es decir, endófitos. Tenemos microorganismos que son capaces de entrar dentro de la planta, lo que hablábamos antes del Lactobacillus, que son capaces ya de entrar. Eso se está desarrollando últimamente y está viendo los efectos que estamos teniendo. Y luego, estos son los menores. Y la mayoría de todos los microorganismos que ahora mismo, digamos, manejamos están en la rizosfera, ¿vale? Que son todos los hongos rizosféricos, tricodermas, micorrizas, etc. Y todas las rizobacterias, los bacillus, diferentes tipos, digamos, de especies, de razas. Con esto, ¿qué quiero deciros? Pues que de alguna manera sepáis que todo el sistema que compone el juego de suelo y parte aérea, estamos llenos de microorganismos. Estamos llenos de microorganismos que están haciendo de alguna manera un trabajo, lo que hemos comentado antes, un trabajo. ¿Vale? A nivel radicular, si nos centramos ahora mismo en la parte suelo, tenemos que pensar que la rizosfera es ese espacio que rodea a todas las raíces, todos los pelos absorbentes pequeñitos, y que tiene un espacio entre 1 a 5 milímetros, un espacio pequeñísimo. Ahí están prácticamente pues, el 85 o el 90% de todas las rizobacterias que pueden haber en el suelo, en ese espacio. Ahora os explicaré el juego que tienen, digamos, la simbiosis que hacen con la planta y por qué están ahí, ¿vale? Esta zona es la zona del intercambio de nutrientes y señales entre planta y microorganismos. O sea, digamos que es la zona de mayor actividad en el suelo, en el bulbo. Esa zona es la zona donde más actividad hay, a todos los niveles, ¿vale? Y donde mayor cantidad de microorganismos, ojo, tanto benéficos como patógenos. Es decir, al final el ecosistema está para todos. Y en ese punto es donde, digamos, más se desarrollan. Ahí está el 85-90% de toda la concentración se encuentra en ese milímetro, 5 milímetros de las raíces, ¿no? De la rizosfera, digamos, del cultivo. ¿Cuál es la interacción entre unos y otros? ¿O cómo se ayudan unos y otros? Bueno, pues al final los microorganismos, bacterias, hongos, se alimentan de esos exudados, esos azúcares, esos polisacáridos que está la planta, digamos, lanzando, restos también orgánicos de la misma planta, y se alimentan de ella. En contraprestación, ¿qué están haciendo? Pues produciendo ese tipo, digamos, de metabolitos que al final es lo que la planta realmente absorbe y empieza, de alguna manera, a generar, pues, los efectos que cada metabolito está realizando o es capaz de impulsar, ¿vale? Esta, al final, es, digamos, la base por la cual hay una sinergia entre ellos y hay, digamos, una esencialidad y una necesidad máxima de que esa zona esté, digamos, poblada, esté en funcionamiento y esté haciendo
esa transmisión. Con todo esto, en ese punto, ¿vale? Las rizobacterias, en concreto, que es esa zona donde... son microorganismos que ya en el 1678 fueron de alguna manera descubiertos, y se empezó a ver que ya existían, que ya tenían efectos, que ya, digamos, estaban ahí, ¿no? O sea, que no es de ahora, es de hace muchos años, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que es la vida del suelo, es la vida completa del suelo y es lo que al final ha desarrollado todo el crecimiento, todo el desarrollo y toda la sanidad, digamos, de las plantas, mientras hemos hecho, o se ha hecho una agricultura a la antigua usanza, ¿no? Como se hacían antes, ¿no? Estas bacterias tienen la capacidad de colonizar activamente, de multiplicarse, generan defensas, ¿no? Y representan al final el 2 o el 5% de las bacterias rizosféricas, ¿vale? Las rizobacterias. Lo que hemos comentado antes, Hospirillum, Acetobacter, Bacillus, bueno, todo este tipo, digamos, de rizobacterias. Ahora quiero lanzaros que veáis la forma, digamos, que estas rizobacterias tienen de actuar para generar de alguna manera interacciones y hacer una protección de la planta ante patógenos y también fomentar el crecimiento y el desarrollo de los mismos. Tenemos cuatro formas genéricas, ¿vale?, en la que todas estas rizobacterias actúan generando pues, un efecto de biocontrol de patógenos, un efecto bioestimulante ante el crecimiento, digamos, de la planta, un efecto, digamos, de resistencia a estreses abióticos y, por último, una mejora del suelo, es decir, dar una estructura óptima o mejorar la estructura que tenemos en el suelo. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas para que veáis un poquito cada una cómo va actuando, qué tipo de mecanismos utiliza para ejercer estos cuatro grandes, digamos, grupos de acción que tienen las rizobacterias, ¿vale? Bueno, a nivel de biocontrol tenemos cuatro mecanismos, que es el antagonismo, la resistencia sistémica inducida que producen las rizobacterias, la competencia por el espacio y la predación, ¿vale? El antagonismo, el microorganismo es capaz de crear esos metabolitos que hablamos y algunos de los metabolitos lo que están haciendo es generar sustancias antibióticas o bacteriócinas, compuestos de alguna manera que lo que están produciendo es que el patógeno ante este punto, digamos, de defensa, pues al final pueda acabar con él. Producen también productos lipopéptidos, biosurfactantes. Al final lo que se busca es algún tipo de producto que cierre la entrada, que produzca que el patógeno sea incapaz de en ese medio acceder, ¿vale? Tema de quitanasas también, enzimas, glucanasas, proteasas. Lo que buscamos al final es, con este tipo, digamos, de acción, el antagonismo es producir un efecto choque. Ahora luego lo veréis al final, para que veáis un poquito a nivel de placa Petri, ese efecto antagonista que la producción que tiene, como cuando vemos un patógeno, lo aislamos, introducimos una rizobacteria benéfica y vemos cómo genera un halo alrededor. O sea, es ese espacio que por antagonismo está generando ante ese patógeno el microorganismo X que produce el metabolito correspondiente que hace que de alguna manera lo frene al patógeno. Luego está la resistencia sistémica inducida. Sabemos y es conocido desde hace muchísimo tiempo que las rizobacterias son capaces de activar determinados mecanismos internos de la planta que ella misma hace que se refuerce ante ataques externos, ¿vale? Mecanismos que, bueno, de diferente índole, pero al final lo que producimos es una resistencia sistémica. La planta, al recibir esta señal del microorganismo, produce su propio antibiótico o su propia defensa ante un ataque que pueda tener en ese momento ella, ¿vale? Eso es otro de los modos de acción que tienen para defenderse a nivel de biocontrol de patógenos. Competencia por el espacio, eso también lo tenemos muy claro. Al final, ese biofilm que se ha generado en la rizosfera, ese 1,5 milímetros de protección, está haciendo un efecto barrera para que al final el patógeno, de alguna manera, sea incapaz de atravesarlo y entrar dentro de la raíz y al final producir el daño que tiene que producir. Estamos
produciendo también sustancias antimicrobianas en esa zona de la rizosfera, ¿vale? Al final también hay una competencia por la nutrición, es decir, lo que hay en el suelo, los rizobacterias benéficas, llamémoslo así, se alimentan, si ese alimento lo utilizan ellas y no se lo dejan al patógeno, pues siempre al final también ese patógeno dejará de alimentarse y podremos producir también esa competencia por la alimentación, por el tema nutricional, ¿no? Al final, lo que se busca es que donde damos un volumen o inoculamos una serie de microorganismos, genere también una ocupación del espacio que sea una frontera al espacio que antes ocupaba el patógeno. De esa manera también se genera, de alguna manera, la competencia por el espacio, ¿vale? Y por último, la predación. La predación es un sistema en el que, por ejemplo, la tricoderma o Phacelomices también. La tricoderma en este caso es atrapa otro tipo de hongos del cual, digamos, se alimenta, ¿no? Entonces, al final, depreda, se acaba comiéndoselo. Por ejemplo, el Phacelomices lo que hace es que atrapa, hace unas trampas, este hongo, que atrapa a los nemátodos. No solamente a hongos, sino ya incluso a seres mucho más mayores en tamaño, y al final lo que hace es que se alimenta de ellos. Pues es otra forma, digamos, de actuar mediante lo que es la predación. Estos son los 4 métodos, digamos, de biocontrol más potente que tienen los microorganismos ante patógenos y ante hongos patógenos, ante cualquier tipo, digamos, de ataque. Ahora vamos a hablar un poquito de la acción bioestimulante, ¿vale? ¿Cómo hacen estos microorganismos una acción bioestimulante, una acción, digamos, de promotores? Porque al final son rizobacterias promotoras del crecimiento de la planta. ¿Cómo lo hacen? Pues estos microorganismos son capaces, además de, según los metabolitos que están produciendo, fijar nitrógeno atmosférico, ¿vale? Es el azotobacter, solubilizar fósforo, potasio, ahí tenemos ya las pseudomonas, tal. Producción de siderófobos. Siderófobos son, al final, moléculas de hierro, moléculas tal, que al final están produciendo y están poniéndolas a disposición de la planta para su incorporación, para que sea más fácil, al final, asimilarlas. Y luego, lógicamente, lo que es la humidificación, la mineralización de los restos orgánicos que pueden haber allí en el suelo. Con todo esto, esta captación extra de nutrientes que producen esta microbiota en el suelo, lo que hace es que favorezca el desarrollo vegetativo del cultivo. Estamos fomentando el que el cultivo, además de lo que pueda tener a nivel mineral, podemos empezar a darle todo esto, lo que esté bloqueado, podemos también ponérselo, digamos, a disposición de la planta. Y por último, la fitoestimulación, ¿no? Al final están produciendo metabolitos, como pueden ser auxinas, giberelinas, tidoninas, compuestos polisacáridos, que al final también ayudan, aminoácidos, ayudan de alguna manera a ese crecimiento, a ese desarrollo, a esa parte de esa alimentación que la planta necesita para aumentar su crecimiento y para funcionar como requiere, ¿vale? La parte, digamos, de la resistencia al estrés abiótico. Vale, pues aquí en principio, ¿qué es lo que conseguimos con toda esta microbiota que estamos incorporando al suelo? Estamos consiguiendo una mayor captación de agua. Con micorrizas, por ejemplo, somos capaces de alargar esa raíz, alargamos lo que es el punto de raíz, y hacemos que esa sinergia que tiene la micorriza de asumir, de captar nutrientes y agua, pues le llegue mucho mejor a la parte radicular del cultivo y desarrolle mucho más rápido los vegetales, ¿no? Aumenta la resistencia a estrés salino y osmótico. Aquí son capaces algunas especies, algunas razas, de generar metabolitos osmoprotectores, que al final lo que están haciendo es regular la capacidad osmótica de la planta en función de un exceso de salinidad fuera o necesidad dentro. Al final son capaces ellos de abrir y cerrar esa regulación que la planta de por sí realiza, ¿vale? Y aparte de ser una barrera de contaminantes, estamos viendo que muchos de estos microorganismos hoy en día son capaces de compuestos tóxicos, romper de cadena larga, son capaces de romper, alimentar, reducir eso a cadenas muy cortas, dejando de ser tóxico en el suelo, ¿no? Se está haciendo mucha evolución también ahí y lo estamos viendo también en bacterias que degradan combustibles, que degradan restos de cuestiones. Con lo cual, digamos que esta es la parte que ayuda a todo esto ante un estrés abiótico, ante cualquier circunstancia externa, digamos, externa por circunstancias de clima, etc. Y luego las mejoras en el suelo que producen al final este tipo, digamos, de los microorganismos en general.
Al final, ¿qué es lo que estamos añadiendo al suelo? Estamos añadiendo vida, estamos mejorando la estructura, estamos generando más porosidad en el suelo. Esto facilita mucho más la aireación, mucho más la captación del oxígeno por parte de la raíz que requiere en su crecimiento. Estamos, al final también, las formaciones que tienen la porosidad del suelo hace que también tengamos mayor retención de aguas, ¿vale? Digamos que la textura que produce, nosotros tenemos cosas que nos han llamado mucho la curiosidad, ¿no? En clientes que llevan ya usándolo mucho tiempo, pues sí que es cierto que nos dicen, oye, es que antes utilizábamos media balsa en un tiempo determinado y ahora es que esa media balsa me la hago en la mitad de tiempo, se me vacía. Claro, porque estás echando, porque tiene mucha más capacidad, estás, digamos, dándole una estructura nueva y al final esa agua se va a perder. Realmente, con menos agua que les dieras, estaría el cultivo funcionando igual de bien, porque ha cambiado la estructura del suelo. Y eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Mucha gente me lo dice. Por descontado, se encargan de humificar la materia orgánica, de mineralizar todos los nutrientes, haciéndolos disponibles a la planta. También es cierto, ahora está muy, no voy a decir de moda, estamos hablando ya mucho de los biofertilizantes, que al fin y al cabo son bacterias que son capaces de, pues, solubilizar fósforo, potasio. Al final están trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad también de abonado mineral en el suelo bloqueado que realmente pues está ahí, pero no lo estamos utilizando. Pues con estos microorganismos estamos de alguna manera descomponiendo y haciendo, digamos, esa reserva que tenemos ahí parada, la estamos poniendo a disposición también de la planta. Es muy importante. Lo que hemos dicho antes de degradación de contaminantes, lógicamente, ¿vale? La bioremediación que también está avanzando mucho. Y bueno, y no cabe lugar a duda que todos sabemos que al final los microorganismos, la vida en el suelo, son los principales, digamos, responsables de la fertilidad del suelo, ¿no? Un suelo fértil es aquel en el que tenemos una vida, y al final, ¿cómo se mide la fertilidad? Pues con la cantidad de materia orgánica que tenemos en ese suelo, de alguna manera ahí disponible para el cultivo, para la planta. ¿Vale? Hemos acabado un poquito los diferentes medios de acción de estos microorganismos. Vamos ahora a ver un poquito las recomendaciones de uso. Y aquí es donde también tenemos que empezar a pensar en el cambio un poquito de que lo que estamos manejando es vida. Lo que decíamos antes, nosotros estamos acostumbrados a utilizar químicos para esto, químico para otro, acción-reacción. Pero aquí tenemos que pensar que es vida lo que inoculamos, tenemos que dar tiempo a que esto empiece a multiplicarse, a tener la acción, a funcionar, y que tenemos que, digamos, unos condicionantes necesarios para que esta vida se mantenga y se multiplique, ¿no? Para mantener en el suelo. No es un tema de decir, ni pensemos que esto va a tener una acción inmediata, no, es un tema de ir poco a poco regenerando y cambiando. Siempre tenemos que buscar, lógicamente, ¿vale? Siempre tenemos que buscar las mejores condiciones para su desarrollo. Por ejemplo, nosotros en invierno no aconsejamos hacer inoculaciones en suelo de microorganismos. ¿Por qué? Porque la vida está muy paralizada. Pero paralizada para la microbiota buena y paralizada para los patógenos. Al final, si en invierno prácticamente no regamos o prácticamente ese suelo, digamos, ese perfil del suelo, la vida se está bajando hacia abajo, buscando humedad para poder estar ahí un poquito, buscando mejores temperaturas, para estar de alguna manera invernando hasta que llega el verano, la primavera, mejor dicho, y en la primavera, lógicamente, ya empezamos a dar riegos, empieza a haber humedad en el suelo, con lo cual ya empieza la vida a moverse, ya empieza a haber temperatura que también hace que multiplique, que se genere esa vida, ya empezamos a tener un confort, ya empezamos a darle también nutricional, alimentación, digamos, al cultivo, y ahí entonces, en ese momento es cuando, a nivel de suelo, nosotros siempre decimos, desde marzo hasta octubre, es el momento de estar trabajando en el suelo con los microorganismos. Una vez pasemos esa noviembre, bueno, va a depender de zonas, ¿no? Pero a grosso modo, digamos que esa es la cuestión, ¿no? Al final, también sabemos que necesitan alimentos. Todo tipo, digamos, de enmiendas orgánicas, materia orgánica y demás, todo eso va a beneficiar ese desarrollo, esa implantación del microorganismo, porque va a tener ese alimento que necesita en la instalación hasta que sea capaz de alimentarse de la propia planta, de los exudados y de lo que está de alguna manera el cultivo dándole, ¿no? De esa interrelación que hemos visto antes en la rizosfera. Pero toda la materia orgánica al final va a fomentar y va a multiplicar, si cabe,
en la reproducción. Es súper importante, siempre que apliquemos microorganismos en suelo, pensar en que hay que hacer también un aporte de materia orgánica, porque también es cierto que muchas veces no sabemos ni lo que tenemos en el suelo. Yo siempre parto de una base. Si queremos saber lo que nos pasa, tenemos que medirlo o ser capaces de medirlo, porque vas a los sitios y dices, no, es que tengo un hongo, digo, un hongo, pero tú sabes realmente qué hongo. No, cógete un análisis, analiza y vamos a ver qué es lo que realmente tenemos para actuar realmente o ver con qué microorganismo somos capaces de actuar con esa problemática. Es igual que el tema de nemátodos. Los nemátodos, es que aquí tengo nemátodos. Yo he visto fincas que he ido luego a hacer una analítica de neumáticos, 0. Y dices, hombre, ¿pero cómo está la problema? Falta raíz. No es problema de nemátodos, falta raíz por otras problemáticas. Por tipo de textura, por 20.000 cosas. Pero no es un nemato. Tenemos que identificar bien lo que realmente tenemos en el suelo y la problemática que tenemos para realmente saber cómo tenemos que actuar a posteriori. Eso para mí es súper importante. Claro, si estamos inoculando vida en el suelo, hay que pensar una cosa. Cualquier cosa que hagamos a nivel de fitosanitarios, pensemos que podemos perjudicar esa vida que estamos de alguna manera inoculando, que estamos introduciendo en ese suelo. Entonces hay que saber que cualquier bactericida que se utiliza a posteriori, pues al final esas rizobacterias se las va a cargar. O cualquier fungicida, pues se puede cargar las tricodermas que estamos inoculando o las micorrizas. Hay que tener un cierto cuidado, ¿vale? Los microorganismos, otra cosa muy interesante. Nosotros hemos visto en todos nuestros años, digamos, de desarrollo, que al final lo que mejor funciona son los consorcios. Es decir, una cepa solda tendrá una acción, podrá hacer algo, pero hay que buscar siempre la asociación de muchas cepas. ¿Por qué? Porque además, una vez están trabajando en la misma zona, tienen sinergias entre ellas mismas. Digamos que se multiplican los resultados, siempre y cuando hayan más cantidad de cepas. Nosotros tenemos productos específicos en la que tenemos, por ejemplo, 7 o 8 cepas, buscando el qué, una regeneración completa. Además hay que pensar, oye, que en un determinado suelo, con algunas determinadas características, pues igual de las 7 cepas, una no desarrolla, porque no tiene los puntos óptimos de funcionamiento allí, pero siempre quedan otra serie de cepas que estarán trabajando y funcionando, ¿vale? Y por último, la dosificación y la periodicidad, que es lo que también creo que os comentaba al principio, hablaba con alguien. Los microorganismos no es un tema de decir, doy un golpe y ya soluciono el problema. No. Los microorganismos requieren dosificaciones pequeñas, pero muy continuadas en el tiempo. Nosotros trabajamos principalmente a nivel de suelo con protocolos de diferentes productos, diferentes cepas, buscando una finalidad al final, digamos, del ciclo de cultivo. En un cítrico, por ejemplo, hablamos de 3, 4 aplicaciones durante todo el proceso, desde que empieza el árbol a vegetar hasta que acaba, digamos, ¿no? Hasta que acaba, me refiero, hasta octubre o noviembre, que ahí ya sabemos que ya prácticamente vuelve a bajar la actividad del suelo, ¿no? Es innecesario, no vamos a dar ningún beneficio. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en hortícolas os puedo decir que hay protocolos en los que en un ciclo largo de tomate, pues estamos desde que a partir de los 10-15 días que el cultivo es trasplantado en el invernadero, en ese momento es cuando empezamos, que realmente empieza a tener actividad la raíz, es cuando empezamos ya con un protocolo de semanal. O sea, semanal es semanal. 8 meses, semana a semana, haciendo una combinación de aplicaciones de diferentes tipologías de microorganismos para de alguna manera hacer una protección en toda la campaña del cultivo. ¿Vale? Entonces, lo que queremos que de alguna manera concluir con todo esto es que existe una gran variedad de cepas con diversos efectos y muchos de ellos son complementarios y sinérgicos. Es decir, y hay que pensar que cada cepa o cada tipo de microorganismo lo necesitaremos para actuar en determinadas funciones. No es un tema de decir, no hay un uno para todo. Eso realmente no existe. Habrá un uno para algo específico. Ese uno puede hacer 2 o 3 cosas más, pero no hay que pensar que al final tenemos un único microorganismo que va a actuar ante una gran cantidad, digamos, de acciones. Microorganismos son imprescindibles para la fertilidad, ¿vale? Por todos los efectos que hemos visto de bioestimulación de crecimiento, de tal. Permiten progresivamente reducir la aplicación de fertilizantes de síntesis. Esto lo comentaba yo antes por el tema de los biofertilizantes. Nosotros, en principio, tenemos un
unas cepas específicas para biofertilización, pero hoy por hoy no estamos aconsejando más del 30% de la reducción del abonado mineral. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre vamos a estar necesitados de un mineral, un abonado mineral, en el que esas cepas vayan trabajando y vayan funcionando y lo vayan haciendo más disponible al cultivo, pero nunca más de un 30%. Además, hay por ahí algún caso que se ha visto que querer ir a más de, hoy por hoy, con lo que tenemos, no se puede conseguir. Bueno, al final también tenemos que sacar la conclusión de que tenemos que utilizarlos para controlar determinados patógenos y plagas, con ese equilibrio, no eliminando, digamos, la plaga, pero sí equilibrándola para que no afecte, digamos, al desarrollo y a la finalidad del cultivo. Y luego, pues, la necesidad de conocerlos. Al final es hablar un poquito siempre de lo mismo. Hay que conocer al final qué acción tiene, cómo hay que introducirlo. Antes hablábamos de las tricodermas, de las rizobacterias. Nosotros, por ejemplo, nunca aplicaremos una tricoderma con una rizobacteria a la vez en la misma inoculación. ¿Por qué? Porque sabemos que hay determinadas acciones, por ejemplo, la acción predadora que tiene, que puede hacer que esa conjunción de meterlos, pues parte de esas rizobacterias al final puedan ser depredadas por esa tricoderma. Siempre hablamos de calendarios, de espaciarlos en el tiempo para que al final las sinergias se produzcan, no estemos produciendo una mala praxis en cuanto a la forma de intentar que se desarrollen después en el cultivo. ¿Vale? Bueno, esta primera parte es la que de alguna manera quería haceros una presentación global de lo que son los microorganismos, los diferentes tipos, actuaciones, suelo, cómo actúa antipatógeno, diferentes modos de acción, algo muy genérico, ¿vale? Ahora vamos a entrar en la segunda parte, no sé cómo vamos de tiempo, en principio, vale, perfecto, 45. Vamos a entrar en la segunda parte, que ya vamos a entrar un poquito más a nivel, digamos, de productos, composiciones, beneficios que tenemos, y quería hablaros de las bacterias lácticas, ¿vale? Que son unas bacterias que últimamente estamos desarrollando y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados a nivel de problemas fúngicos e incluso estamos ya avanzando a nivel de bacteriosis, otro tipo, digamos, de problemáticas que hoy por hoy pues son difíciles de erradicar. Bueno, no voy a entrar en el punto 1. El punto 1 al final es lo que hemos hablado antes de las rizobacterias, ¿vale? Son las que hemos tratado. Voy a entrar directamente ya en las bacterias lácticas endófitas. Vale, las bacterias lácticas, la diferenciación que tienen con las rizobacterias es que al final son endófitas, ¿no? Es decir, son capaces de entrar dentro, vivir dentro de la propia planta, dentro del propio organismo. Entonces, al final estamos descubriendo que son unos microorganismos con una capacidad de control más potente, digamos, que las rizobacterias. ¿Por qué? Porque entramos dentro, accedemos dentro y todo ese desarrollo y todos los metabolitos que producen ácidos lácticos, de alguna manera actúan mucho más, es una acción más directa sobre donde se encuentra el problema, ¿no? Entonces, tienen un montón, digamos, de acciones con la planta, a nivel sinérgico, a nivel simbiótico, sistémico. Son capaces de desarrollarse, vamos, en cualquier punto, tanto dentro como fuera, digamos, de la planta, ¿vale? Proporcionando un montón de sustancias que tienen acciones. Nosotros hemos desarrollado una bacteria láctica que es un Lactobacillus, que lo estamos aplicando tanto a nivel suelo, para una tipología de hongo suelo, y a nivel aéreo, para otra tipología de hongos aéreos. O sea, nos está dando un amplio espectro, digamos, de utilización, ¿vale? Que es muy importante. Las bacterias lácticas, al final, están produciendo un montón, digamos, de metabolitos, ya hemos hablado, ¿vale? Principalmente es el ácido láctico el que en mayor cantidad produce, ¿vale? Interfiriendo en todas las funciones vitales de la membrana, inhibe, bueno, tiene una cantidad, digamos, de acciones que tiene un beneficio muy importante de cara a la acción ante el patógeno, ¿vale? Ante ese objetivo de eliminar el patógeno. Son productoras de peróxido de hidrógeno. Si hay presencia de oxígeno, son capaces de producir peróxido, que al final lo que estamos haciendo con este peróxido es aprovechar
su efecto de oxidación, ¿vale? El efecto de oxidación que tiene, que al final lo que buscamos es oxidar digamos, la pared celular de este patógeno para que seamos capaces de también eliminarlo, ¿vale? Al final estamos actuando sobre el metabolismo y la pared celular del patógeno. Y luego también tiene un compuesto, ¿vale? Que es la reuterina, es un compuesto antimicrobiano muy potente, que es el que nos está dando también un amplio espectro de acción ante mucha diversidad de hongos, problemas fúngicos principalmente, ¿vale? En este caso, ¿vale? Aquí podemos ver, como se ha demostrado, que es muy eficaz contra Fusarium, Penicillium, diferentes tipologías, digamos, de hongos